Nadie va a hacerlo por ti. Ni tus amigos, ni tu familia, ni la suerte, ni el destino. Si sigues esperando el momento perfecto para cambiar, te advierto algo. Ese momento no va a llegar. Y si llega, lo más probable es que ya sea demasiado tarde. La verdad incómoda es que la vida no premia a quien sueña, sino a quien se levanta y hace. Mientras tú dudas, otros avanzan. Mientras buscas excusas, otros ya están construyendo la vida que tú dices querer. Este libro no es un abrazo tibio ni un manual de frases bonitas para que te sientas bien. Es una sacudida, un recordatorio brutal de que, si quieres algo distinto, debes dejar de buscar motivación y empezar a obligarte a actuar, incluso cuando no tengas ganas, especialmente cuando no tengas ganas. Aquí no vas a encontrar atajos. Lo que vas a encontrar es un camino claro, exigente y directo para dejar de sabotearte y comenzar a trabajar en ti de verdad. Paso a paso, capítulo tras capítulo, vamos a destrozar las excusas, construir disciplina y hacer que cada día cuente. La pregunta es, ¿vas a seguir leyendo como quien mata el tiempo o vas a usar este libro como la línea que separa tu antes de tu después? Porque si de verdad quieres cambiar, no basta con intentarlo. Tienes que obligarte. Si quieres, puedo escribir también un prefacio breve que sirva como golpe emocional inicial antes de esta introducción, para que el lector ya entre sintiendo que no puede soltar el libro. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El golpe de realidad. Nadie va a salvarte. Durante años quizás has vivido con la idea de que en algún momento algo o alguien aparecerá para rescatarte, como si la vida fuera una película donde el protagonista siempre recibe una ayuda mágica justo antes de que todo se derrumbe. Pero la verdad brutal es que esa escena no existe fuera de la ficción. Nadie va a tocarte el hombro para decirte que llegó tu hora. Nadie va a transferirte disciplina, fuerza o confianza. Nadie va a colocarte en el lugar que sueñas sin que antes te hayas ensuciado las manos trabajando por ello. La cruda realidad es que si no haces nada por ti mismo, vas a seguir exactamente donde estás, y lo que es peor, el tiempo no va a esperarte. Cada día que pasa sin acción es un ladrillo más en el muro que te separa de la vida que podrías tener. Este es el golpe de realidad que pocos quieren escuchar porque es incómodo, hiere el ego y derrumba la fantasía de que todo se alineará de manera mágica. Y sé que parte de ti quiere creer que todavía tienes tiempo de sobra, que ya habrá un momento ideal para empezar, que ahora mismo tienes otras prioridades, pero esa es una de las trampas más peligrosas, porque el momento ideal no es un lugar al que se llega, sino una decisión que se toma. Y si no lo haces hoy, es probable que tampoco lo hagas mañana, y un día mirarás atrás y verás que toda esa vida que soñabas se quedó en planes que nunca ejecutaste. Por eso este primer capítulo no busca agradarte, busca arrancarte de golpe la venda de los ojos para que entiendas que la única persona capaz de cambiar tu historia eres tú. Y no se trata de una frase motivadora para colgar en la pared, es un hecho. La gente puede inspirarte, apoyarte, incluso empujarte un poco, pero nadie puede sostener tu compromiso todos los días. Nadie puede entrenar tu mente cuando no tienes ganas, nadie puede dejar de procrastinar por ti, nadie puede callar tu voz interna cuando empieza a decirte que no vale la pena. Solo tú puedes hacerlo. Y eso significa que cada vez que eliges no actuar, estás eligiendo perder. Y sé que quizá pienses que exagero, pero si analizas con frialdad lo que te ha detenido hasta ahora, verás que en la mayoría de los casos, la razón no ha sido falta de oportunidades, sino falta de acción. Porque oportunidades siempre hay. El problema es que las dejas pasar esperando que vengan envueltas de comodidad. Y no funciona así. La vida recompensa la acción antes que la intención. Y ese es un principio que tienes que tatuarte mentalmente.
Puedes leer todos los libros que quieras, escuchar cientos de conferencias y seguir a todos los gurús de desarrollo personal, pero si no te obligas a moverte, nada cambia. Y esto es importante porque a veces nos engañamos pensando que informarnos es lo mismo que transformarnos, y no, informarse es solo el primer paso, pero el cambio real empieza cuando aplicas lo que sabes, aunque sea incómodo, aunque tengas miedo, aunque no veas resultados inmediatos, porque si algo debes aprender hoy es que el cambio no es un evento, es un proceso incómodo y constante que requiere que estés dispuesto a empujarte incluso en los días en que no ves el sentido de hacerlo. Y aquí es donde muchos fallan, porque confunden la ausencia de resultados rápidos con la ausencia de progreso, y abandonan justo antes de que las cosas empiezan a mejorar. Si quieres que este libro valga la pena, no lo leas como quien busca entretenimiento, léelo como quien está dispuesto a hacerse responsable de todo lo que pase a partir de hoy. Deja de culpar a tu pasado, a tu entorno o a tu suerte. No son ellos los que deciden tu destino, eres tú con cada decisión, con cada acción y con cada vez que eliges levantarte en lugar de rendirte. Este es el golpe de realidad que tal vez duela aceptar, pero es el mismo golpe que puede salvarte si decides actuar ahora, porque nadie vendrá a salvarte, pero tú sí puedes hacerlo, y empieza hoy. Capítulo 2. Incomodidad, la puerta al crecimiento. La incomodidad es ese lugar al que casi nadie quiere ir, pero es precisamente donde está todo lo que quieres, y lo irónico es que la mayoría lo sabe pero aún así lo evita, porque vivir en lo conocido, aunque sea mediocre, parece más seguro que enfrentarse a lo desconocido, y así pasan los días, las semanas, los años, repitiendo los mismos hábitos y esperando resultados diferentes. Pero la verdad es que no puedes crecer si te niegas a sentir incomodidad. Y aquí no hablo solo de incomodidad física como despertarte más temprano o hacer ejercicio cuando tu cuerpo pide quedarse en la cama. Hablo de incomodidad emocional, de esas conversaciones que evitas porque no quieres enfrentar verdades, de esas decisiones que pospones porque te aterra equivocarte, de esos límites que no pones porque tienes miedo de que alguien se moleste. Y todo eso es exactamente lo que te mantiene atrapado, porque mientras evitas la incomodidad, evitas también la oportunidad de expandir tu capacidad. Y es importante que lo entiendas. Lo que hoy te incomoda mañana puede convertirse en tu zona de confort si lo haces lo suficiente, pero para llegar ahí tienes que atravesar esa primera etapa incómoda que a todos nos aterra. El inicio siempre es pesado, incómodo y frustrante, y es en esa etapa donde la mayoría abandona, porque esperan que el cambio se sienta bien desde el principio, y no es así. El crecimiento duele porque implica romper estructuras internas que llevan años enraizadas. Duele porque te obliga a verte a ti mismo con honestidad brutal, y muchas veces no vas a gustarte en ese espejo, pero precisamente por eso es valioso, porque solo viendo dónde estás realmente puedes construir algo mejor. El problema es que nos han enseñado a huir de cualquier sensación incómoda. Vivimos buscando distracciones para no sentir, para no pensar, para no cuestionarnos, y así nos convertimos en expertos en evitar lo que más necesitamos. Y lo que más necesitas no siempre es placer inmediato. Muchas veces lo que más necesitas es atravesar la incomodidad hasta que deje de asustarte, porque cuando aprendes a sentir incomodidad sin correr, descubres que no era tan mortal como imaginabas. Y ahí es cuando tu mente empieza a transformarse, porque dejas de asociar el esfuerzo con sufrimiento y empiezas a verlo como una inversión. Empiezas a buscar retos en lugar de evitarlos, y cada vez que superas uno, tu autoconfianza crece. Y esa es una de las claves de todo esto. No es la comodidad la que construye confianza, es la evidencia de que puedes manejar lo incómodo y salir más fuerte. Piensa en cualquier logro real que hayas tenido en tu vida. No vino de un momento de relajación absoluta, vino de un esfuerzo, de una incomodidad que en su momento parecía insoportable pero que atravesaste. Y si hoy miras atrás, probablemente hasta agradeces haber pasado por ahí, porque entiendes que sin ese reto no tendrías la fortaleza que tienes ahora.
Así que el próximo golpe de incomodidad que sientas, no lo veas como un enemigo, míralo como un recordatorio de que estás saliendo de tu zona segura, y eso significa que estás en el camino correcto. Pero ojo, no confundas incomodidad con sufrimiento innecesario. No se trata de ponerte en situaciones destructivas, se trata de exponerte a esas tareas, hábitos y decisiones que sabes que te harán crecer pero que te exigen más de lo que hoy te resulta fácil. El gimnasio, los estudios, los límites personales, las conversaciones incómodas, las madrugadas, la lectura que te reta a pensar distinto, todo eso molesta al principio, porque rompe con la versión de ti que quiere quedarse como está. Pero esa versión es la que te ha mantenido en el mismo sitio, y si quieres cambiar tu vida, tienes que estar dispuesto a matar partes de ti que no te sirven. Y sí, matar suena fuerte, pero es la palabra correcta, porque no se trata de negociar con tus hábitos mediocres, se trata de eliminarlos, y eso duele, eso incomoda, eso te hace sentir que estás perdiendo algo, pero en realidad lo que estás perdiendo es la versión limitada de ti mismo, y eso es exactamente lo que te abrirá las puertas a una vida más amplia, más libre y más tuya. La incomodidad no es un obstáculo, es el precio de entrada al crecimiento, y cada vez que eliges pagar ese precio, por pequeño que sea, estás invirtiendo en una versión más fuerte, más capaz y más consciente de ti. Así que deja de esperar que todo se sienta bien, deja de creer que la incomodidad es señal de que algo está mal, empieza a verla como señal de que algo importante está ocurriendo. Y la próxima vez que tengas la oportunidad de evitarla, no huyas, camina directo hacia ella, porque ahí, justo ahí, está la puerta que has estado buscando. Capítulo 3. Romper el piloto automático. Vivir en piloto automático es como estar en un tren que no elegiste, sentado mirando por la ventana mientras la vida pasa a una velocidad constante, con las mismas vistas, las mismas paradas y el mismo destino. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta de que podrías bajarte y tomar otro rumbo porque llevas tanto tiempo en ese vagón que crees que es lo único que existe. Así es como transcurre la vida de millones de personas, repitiendo los mismos pensamientos, los mismos hábitos y las mismas conversaciones, reaccionando en lugar de decidir, siguiendo rutinas que ya no cuestionan porque son cómodas, o mejor dicho, porque se han acostumbrado a ellas. Y aquí está la trampa. El piloto automático te da la falsa sensación de seguridad, te hace creer que como todo es predecible, todo está bien, pero en realidad lo que está ocurriendo es que te estás apagando poco a poco, porque no hay crecimiento en lo que nunca cambia. Y romper el piloto automático implica una incomodidad tan grande que la mayoría ni lo intenta, porque no es solo cambiar hábitos externos como madrugar o comer mejor, es cambiar la manera en la que te relacionas con tu tiempo, con tus decisiones y contigo mismo. Es pasar de vivir reaccionando a vivir eligiendo, y para eso tienes que despertar y darte cuenta de que muchas de las cosas que haces cada día no son elecciones conscientes, son programas mentales que se repiten porque así lo aprendiste en algún momento y nunca te tomaste el tiempo de cuestionarlo. Y esto es peligroso porque el tiempo pasa igual, estés despierto o dormido, y cuando vives en piloto automático no sientes que estés desperdiciando nada hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que llevas años en el mismo sitio, que tus conversaciones son las mismas, que tus problemas se repiten, que tus excusas son idénticas. Y ahí es cuando llega el golpe de conciencia, cuando entiendes que nadie más movió las piezas porque tú no tocaste el tablero. Romper el piloto automático es empezar a mirar cada acción con lupa y preguntarte si te está llevando a algún lado o solo es parte de un patrón que repites sin pensar. Es preguntarte por qué haces lo que haces y si realmente lo estás eligiendo o simplemente lo estás heredando de costumbres viejas. Y esto puede ser incómodo porque te obliga a admitir que gran parte de tu vida no ha sido dirigida por ti sino por la inercia. Pero una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo, y ahí empieza el verdadero cambio, porque ya no puedes seguir ignorando la responsabilidad de tomar control. Y tomar control no significa planificar cada segundo de tu día como un robot, significa decidir conscientemente dónde quieres poner tu energía y a qué quieres decirle que no. Significa ser capaz de detenerte en medio de la rutina y elegir algo distinto, aunque dé miedo, aunque parezca extraño, porque el primer paso para romper el piloto automático es darte permiso para actuar diferente.
Y actuar diferente no siempre se siente bien. A veces te hará sentir torpe, inseguro o fuera de lugar. Pero eso es exactamente la señal de que estás saliendo de la ruta preprogramada. Y cuanto más lo hagas, más notarás que la vida se expande, que empiezas a ver opciones que antes no veías, que recuperas la capacidad de sorprenderte, de aprender y de construir. Y lo más importante, empiezas a sentir que estás vivo de verdad, porque vivir no es solo respirar, es decidir. Y cada día que pasa sin decidir conscientemente es un día en el que le cedes las riendas a la inercia. Romper el piloto automático no es un evento único, es una práctica diaria. Es el hábito de interrumpir patrones y preguntarte si esto que haces, piensas o sientes sigue siendo útil o si es solo un eco del pasado. Y aquí está el reto. No basta con reconocer que estás en piloto automático, tienes que moverte aunque no sepas con exactitud a dónde vas, porque más vale avanzar en dirección imperfecta que quedarte detenido en una ruta que no elegiste. Así que hoy, antes de seguir con tu rutina, pregúntate qué pequeña acción podrías hacer diferente solo para recordarte que puedes elegir. Puede ser tomar otro camino al trabajo, leer en lugar de mirar el teléfono, escribir tus pensamientos en lugar de tragártelos, cualquier cosa que rompa el patrón. Porque cada interrupción que hagas es una grieta en el muro del piloto automático, y cada grieta es una oportunidad para ver la vida que está detrás, la vida que podrías vivir si tomaras el control de verdad. Y si hay algo que quiero que entiendas al terminar este capítulo, es que nadie va a desconectar ese piloto automático por ti. Tienes que hacerlo tú, aunque sea incómodo, aunque sea confuso, porque en ese acto consciente empieza la verdadera libertad. Capítulo 4. La disciplina como identidad. La mayoría de las personas piensa en la disciplina como algo que se activa y se desactiva según la necesidad, como si fuera un interruptor que encendemos para un proyecto, para una dieta o para un reto temporal. Pero esa forma de entenderla es precisamente la que te mantiene atrapado en ciclos de empezar y abandonar. Porque mientras veas la disciplina como una herramienta ocasional, nunca será parte de quién eres. Y si no es parte de tu identidad, cada vez que la uses sentirás que estás luchando contra ti mismo. Y la lucha contra ti mismo es la más agotadora que existe. Por eso tanta gente se rinde, no porque no pueda ser disciplinada, sino porque nunca hizo el cambio de mentalidad que convierte la disciplina en identidad. Y aquí está la diferencia. Cuando la disciplina es una herramienta, la usas solo cuando estás motivado o cuando las circunstancias lo exigen. Pero cuando la disciplina es parte de tu identidad, no te cuestionas si hacer lo que tienes que hacer, simplemente lo haces porque es lo que eres. Igual que una persona honesta no se pregunta cada día si va a mentir o no. Una persona disciplinada no se pregunta si va a cumplir o no. Y llegar a ese punto requiere un proceso de reconfiguración interna que no se logra de la noche a la mañana, porque primero tienes que dejar de identificarte con la versión de ti que busca la salida fácil, esa versión que has alimentado durante años y que se disfraza de 1000 excusas para convencerte de que no pasa nada si hoy no cumples. Pero cada vez que cedes a esa voz, refuerzas la identidad del que se rinde, y cuanto más la refuerzas, más difícil es creer que puedes cambiar. Por eso este capítulo no va de técnicas para organizarte o de métodos para administrar tu tiempo. Va de entender que la disciplina es un compromiso contigo mismo que no depende de si te apetece o no, porque habrá días en que no te apetezca nada, y son precisamente esos días los que definen tu identidad. Cualquiera puede actuar cuando se siente motivado, pero solo quien ha hecho de la disciplina parte de su esencia actúa incluso cuando no tiene ganas, incluso cuando está cansado, incluso cuando nadie lo ve. Y esto es clave. La disciplina no se mide por lo que haces cuando todo es fácil y visible. Se mide por lo que haces en la soledad, cuando nadie te aplaude y cuando sería sencillo dejarlo pasar. Ahí es donde te forjas, ahí es donde decides quién eres. Y esa decisión no es glamorosa, es repetitiva, es aburrida, es monótona. Y es exactamente por eso que funciona, porque cada repetición es un ladrillo más en la construcción de tu identidad. Y cuando ya has construido
construido lo suficiente, no tienes que forzarte a ser disciplinado, lo eres. Y aquí quiero que entiendas algo que quizá nunca te han dicho. La disciplina es libertad disfrazada de restricción, porque cuando eres disciplinado, dejas de ser esclavo de tus impulsos, dejas de depender de la motivación, dejas de vivir a merced de tu estado de ánimo, y eso te da un control sobre tu vida que la mayoría no conoce, pero no puedes llegar ahí si no decides primero que la disciplina es tu estándar, no tu excepción. Y sé que esto suena bonito en palabras, pero en la práctica significa que tendrás que atravesar muchas batallas internas, porque habrá días en que todo dentro de ti te diga que no. Y ahí es donde tienes que recordar que no eres tu estado de ánimo, eres tus decisiones. Y si tus decisiones se alinean siempre con lo que dijiste que ibas a hacer, con el tiempo, eso se convierte en tu verdad, en tu identidad. Y llega un momento en que dejar de cumplir se siente tan extraño como ahora te parece cumplir siempre. Por eso digo que no es magia, es repetición. Y la repetición es incómoda, pero también es transformadora, porque cada vez que cumples, aunque no tengas ganas, estás votando por la persona que quieres ser, y cada voto cuenta, así que deja de verte como alguien que intenta ser disciplinado, y empieza a verte como alguien que simplemente lo es. Y para que eso sea real, tienes que actuar en consecuencia, todos los días, aunque sea en algo pequeño, porque la disciplina no se construye con grandes gestos ocasionales, se construye con microdecisiones diarias que juntas crean un carácter inquebrantable. Y cuando eso pasa, cuando la disciplina deja de ser una carga y se convierte en tu naturaleza, tu vida cambia de forma irreversible, porque ya no dependes de la suerte, de las ganas o del momento perfecto, dependes solo de ti, y esa es la base de cualquier éxito verdadero. Capítulo 5. Tu diálogo interno, el entrenador o el saboteador. Lo que te dices a ti mismo cuando nadie te escucha es probablemente el factor más determinante en la vida que llevas y en la que podrías tener, y sin embargo, es el aspecto que más ignoras porque no lo ves, no lo tocas, no lo compartes, pero está ahí todo el tiempo. Es esa voz que te habla en silencio y que puede impulsarte o hundirte. Y aquí está la verdad incómoda. Esa voz no es neutral, se ha formado con años de experiencias, creencias y repeticiones, y si nunca la cuestionas, terminarás aceptando como verdad todo lo que te diga, aunque sea mentira, porque así es como funciona la mente. Repite algo lo suficiente y lo creerás, aunque no sea real. Y esa repetición constante es la que define si tu diálogo interno es el de un entrenador que te empuja o el de un saboteador que te detiene. Y el problema es que la mayoría vive con un saboteador en la cabeza y ni siquiera se da cuenta, porque ese saboteador suena como tú, usa tu voz, conoce tus miedos y sabe exactamente qué decir para que no actúes. Es el que te recuerda cada error que cometiste, el que exagera cada fracaso, el que te dice que no vale la pena intentarlo porque probablemente no funcionará. Y lo hace con tanta naturalidad que terminas creyendo que solo estás siendo realista. Pero no, ser realista no es sinónimo de matarte las ganas antes de empezar. Eso es autocensura disfrazada. Y si quieres cambiar de verdad, tienes que aprender a reconocer esa voz, observarla, identificar cuándo te está frenando y decidir conscientemente no obedecerla. Y aquí es donde entra el otro lado, el entrenador. Esa versión de ti que cree en tus capacidades, que sabe que puedes soportar más de lo que imaginas, que te recuerda que lo que vale la pena duele y que el dolor es parte del progreso. Y no, el entrenador no es siempre amable, no es la voz que te dice que te des un descanso cada vez que estás cansado. A veces es duro, a veces exige más de ti de lo que crees que puedes dar, pero siempre lo hace con un propósito, empujarte a crecer. Y el reto es que ese entrenador interno no aparece solo porque quieras. Tienes que alimentarlo, tienes que darle argumentos y pruebas para que pueda hablar con fuerza. Y eso significa que tienes que cumplir tus promesas, porque cada vez que cumples algo que dijiste que harías, aunque sea pequeño, le das poder a esa voz. Y cada vez que rompes tu palabra, aunque nadie lo vea, le das munición al saboteador. Y con el tiempo, esa acumulación de pruebas define quién tiene más autoridad dentro de ti. Porque al final no se trata de eliminar al saboteador por completo, siempre estará ahí. Se trata de que su voz sea tan débil y la del entrenador tan fuerte que no puede influir en tus decisiones.
Y para llegar ahí, tienes que entender que tu diálogo interno no es algo que debas dejar al azar, es algo que se entrena como un músculo. Y entrenarlo implica 3 cosas. Primero, ser consciente de lo que te dices. Segundo, cuestionar si eso te impulsa o te frena. Y tercero, elegir conscientemente la respuesta que más te acerque a quien quieres ser. Y aquí es donde la mayoría falla, porque confunden pensamiento con verdad. Pero tu pensamiento no siempre es verdad. Muchas veces es solo un reflejo de tus miedos y de tu historia pasada. Y si no eres capaz de separarte de eso, vivirás prisionero de una narrativa que tú mismo alimentas. Así que la próxima vez que esa voz te diga que no puedes, que no tiene sentido, que no vale la pena, pregúntate, ¿esto es un hecho o es solo miedo disfrazado? Y luego, decide actuar como si fuera tu entrenador quien hablara, aunque al principio no lo sientas genuino, porque la confianza no viene antes de la acción, viene después. Y mientras más actúes desde la voz del entrenador, más natural se volverá, hasta que llegue un día en que la voz del saboteador siga ahí, pero sea tan pequeña que no pueda frenarte. Y cuando eso pase, habrás entendido que tu diálogo interno es el campo de batalla más importante de tu vida, y quien gane ahí, gana en todo lo demás. Capítulo 6. Los pequeños compromisos diarios. La mayoría de la gente se obsesiona con grandes metas, sueñan con transformaciones radicales, con cambios drásticos que ocurren de la noche a la mañana. Pero la vida real no funciona así. Las personas que logran resultados sólidos y duraderos no se construyen a base de explosiones de motivación, sino a base de pequeños compromisos cumplidos día tras día. Y lo curioso es que estos compromisos parecen tan simples que mucha gente los subestima. Piensan que son demasiado pequeños para marcar la diferencia, y por eso no los hacen. Pero ahí está la trampa, porque esos actos diminutos, repetidos consistentemente, son los que moldean tu carácter, y con el tiempo, tu vida entera. Y para entenderlo, tienes que ver tu vida como una acumulación de elecciones. Cada cosa que haces o dejas de hacer es un voto por la persona que quieres ser o por la persona que siempre has sido. Y esos votos no se cuentan solo en los momentos grandes, se cuentan en lo que haces cuando nadie mira, en si cumples lo que prometiste aunque no haya consecuencias inmediatas por no hacerlo, porque ahí es donde se construye la confianza contigo mismo. Y sin confianza en ti, no hay disciplina que se sostenga, porque puedes engañar a los demás, pero no puedes engañarte a ti mismo. Sabes perfectamente cuándo estás haciendo lo que dijiste que harías y cuándo no. Y cada vez que rompes un compromiso contigo, aunque sea mínimo, envías un mensaje a tu mente: no puedo confiar en mí. Y ese mensaje se acumula hasta que se convierte en tu verdad. Y a partir de ahí, todo se vuelve más difícil, porque cada nuevo reto lo enfrentas con la carga de un historial de promesas rotas. Y por eso este capítulo es importante, porque quiero que entiendas que el compromiso diario no es sobre la tarea en sí, es sobre la persona que estás entrenando a ser. Si hoy decides leer 10 páginas, entrenar 20 minutos, beber más agua o apagar el teléfono media hora antes de dormir, no es solo por el efecto directo de esa acción, es porque te estás demostrando que puedes confiar en ti, y esa confianza se convierte en la base sobre la que se construyen metas más grandes, porque lo que puedes cumplir a pequeña escala lo puedes escalar, pero si no eres capaz de sostener lo pequeño, tampoco podrás sostener lo grande. Y aquí entra algo que muchos no quieren aceptar. Los compromisos pequeños no se sienten heroicos, no te dan una gratificación inmediata espectacular, no hacen que la gente te aplauda. Y precisamente por eso son el verdadero entrenamiento, porque te enseñan a actuar sin necesidad de validación externa, te enseñan a moverte incluso cuando nadie está mirando. Y ese es el tipo de fuerza que más te servirá cuando las cosas se pongan difíciles, porque si dependes de reconocimiento para actuar, siempre estarás a merced de factores externos, pero si dependes solo de tu palabra, eres libre. Y esa libertad se construye un día a la vez. Así que deja de esperar el momento perfecto para comprometerte con algo grande, y empieza hoy mismo con algo pequeño, pero cúmplelo,
Pase lo que pase, sin excusas, sin negociaciones internas, porque cada vez que cumples uno de esos compromisos minúsculos, tu mente registra que eres alguien que hace lo que dice, y eso cambia todo, porque cuando llegue el momento de un reto mayor, no tendrás que convencerte de que eres capaz, ya lo sabrás, porque tendrás la evidencia de cientos de pequeños actos cumplidos sin fallar. Así que haz una lista de esos compromisos diarios y empieza a ejecutarlos. No te preocupes si parecen demasiado simples, preocúpate si no los cumples, porque ahí es donde se pierde la batalla. Y recuerda que no se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo siempre, porque la perfección es un espejismo, pero la constancia es real. Y cada día que eliges cumplir, aunque sea en lo más mínimo, estás un paso más cerca de la vida que quieres y un paso más lejos de la vida que tolerabas. Y esa acumulación silenciosa es la que un día hará que todos digan que tu éxito fue de la noche a la mañana, cuando tú sabes que fue el resultado de años de pequeños compromisos cumplidos sin fallar. Capítulo 7. Gestionar la energía, no solo el tiempo. Todos hemos escuchado frases como no tengo tiempo o si el día tuviera más horas haría más cosas, y aunque suena lógico, es una mentira disfrazada de excusa aceptada socialmente, porque el problema real no es el tiempo, es la energía. Puedes tener un calendario perfectamente organizado y aún así no rendir nada si tu energía está por el suelo. Y al revés, puedes tener un día con pocas horas libres y lograr mucho si tu energía está alta. Por eso este capítulo es fundamental, porque la mayoría sigue obsesionada con administrar minutos y horas sin entender que la moneda real con la que pagas tus resultados es tu energía. Y esta se compone de varios factores que casi nunca cuidas como deberías: tu descanso, tu alimentación, tu salud mental, tu capacidad de desconectar y de enfocarte. Y aquí está la verdad incómoda. Muchas veces no es que no puedas cumplir con tus metas, es que te estás intentando construir sobre un cuerpo y una mente agotados. Y eso es como querer correr una maratón con el tanque de gasolina vacío, simplemente no funciona. Y no es cuestión de motivación, es cuestión de biología. Tu cuerpo no es una máquina infinita, y cada vez que ignoras sus señales de agotamiento, estás hipotecando tu futuro por un avance temporal que ni siquiera será sostenible. Por eso gestionar la energía implica aprender a cuidarte de forma estratégica, no como un lujo, sino como una obligación si quieres mantenerte en el juego a largo plazo. Y aquí no hablo solo de dormir más horas o de comer mejor, hablo de entender cuáles son las actividades que te drenan y cuáles te recargan, y de reorganizar tu vida para maximizar las segundas y reducir las primeras, porque no todo lo que te cansa es físico, a veces lo que más te agota es emocional o mental. Conversaciones vacías, entornos tóxicos, consumo excesivo de redes sociales, tareas que no aportan nada pero que igual te llenan de ruido. Todo eso roba energía aunque no mueva un solo músculo, y si no eres consciente de ello, terminas gastando tu mejor combustible en lo que no importa, dejando lo que sí importa para el final del día cuando ya no te queda nada que dar. Y ahí es cuando aparecen frases como no puedo o no me da la vida, pero la verdad es que sí podrías si empezaras por lo importante cuando tu energía está en su punto más alto, porque no todas las horas del día valen lo mismo, y si aprendes a identificar tus horas de máxima energía y las proteges para las tareas que de verdad mueven la aguja, verás un cambio enorme en tus resultados sin necesidad de añadir más horas. El problema es que la mayoría no lo hace, porque requiere observarse, requiere detenerse a pensar en cómo funciona su propio cuerpo y mente, y estamos tan acostumbrados a vivir en automático que ni siquiera nos damos cuenta de cuándo estamos más lúcidos o más agotados. Por eso el primer paso para gestionar tu energía es conocer tu propio patrón natural, y luego alinearlo con tus prioridades. Y aquí viene algo que quizá no te guste escuchar. Gestionar tu energía implica decir que no a muchas cosas, incluso a cosas que parecen buenas, porque si todo es prioridad, nada lo es, y si gastas tu energía en todo lo que se te presenta, no te quedará nada para lo que realmente importa. Y ahí es donde entra la disciplina de protegerte, porque no basta con tener un plan, tienes que tener la fuerza de voluntad para defenderlo, y eso significa desconectar de lo que te drena aunque tengas miedo de perderte algo, significa pausar para descansar aunque la cultura de la prisa te diga que pararse es flojo, significa elegir el largo plazo sobre la gratificación inmediata, y aunque al principio parezca que avanzas más lento,
en realidad es lo contrario, porque mientras otros se queman y tienen que parar por agotamiento, tú sigues avanzando sin colapsar, y esa es la clave. La energía bien gestionada es lo que permite que tu esfuerzo sea constante, y la constancia, no la intensidad aislada, es lo que construye cualquier resultado sólido. Así que deja de medir tu vida en horas y empieza a medirla en calidad de energía invertida, porque el tiempo sin energía es como dinero sin valor, y la energía bien usada es la que transforma cada minuto en un paso real hacia lo que quieres. Capítulo 8. Huir de la comparación y del victimismo. Es imposible avanzar en el trabajo personal sin enfrentarte a dos de los mayores enemigos silenciosos que existen, la comparación y el victimismo. Dos actitudes que, aunque parecen distintas, están íntimamente relacionadas y se alimentan mutuamente, y que en realidad son trampas mentales que frenan cualquier intento de crecimiento auténtico. La comparación nos hace mirar hacia afuera, hacia los demás, y medir nuestro valor o nuestros resultados con base en estándares que no hemos elegido conscientemente, sino que nos han impuesto la sociedad, las redes sociales, las conversaciones cotidianas, y lo peor es que rara vez tomamos conciencia de cuánto tiempo dedicamos a ese acto inútil y destructivo. Al compararnos, caemos en el error de pensar que el éxito de otro es una derrota para nosotros, que si alguien tiene más rápido o mejor, automáticamente nosotros somos menos. Y esa narrativa genera un sentimiento profundo de insuficiencia y ansiedad que puede paralizar. Pero además, la comparación nos aleja de nuestra propia ruta, porque nos obliga a correr una carrera que no es la nuestra, que no respeta nuestro ritmo, nuestras condiciones ni nuestras peculiaridades. Y el resultado inevitable es frustración, porque nadie puede ser mejor que sí mismo en algo que no le pertenece. Por otro lado está el victimismo, esa voz interna que busca justificar el estancamiento y la falta de acción señalando siempre causas externas, culpables o circunstancias. Y aunque es natural sentirse víctima en ciertos momentos, cuando esa actitud se convierte en el modo de vida, deja de ser una reacción para convertirse en una identidad. Y es en ese punto cuando destruye el poder personal, porque asumes que no tienes control sobre tu destino, que tus decisiones no importan y que el cambio es imposible o está en manos de otros. Esa mentalidad genera resignación y pasividad, y al final se traduce en una profecía autocumplida donde no intentas porque, total, ¿para qué? Y así se perpetúa un ciclo de quejas, justificaciones y estancamiento. Lo más peligroso de la comparación y el victimismo es que son cómodos, porque evitan la responsabilidad. Y cuando evitamos la responsabilidad, renunciamos al poder de cambiar. Pero crecer implica justo lo contrario. Implica mirar hacia adentro, aceptar lo que hay sin juzgar, reconocer nuestras fortalezas y debilidades con honestidad y decidir desde esa verdad avanzar. No importa cuán lejos estén otros o cuán difíciles sean las circunstancias. Huir de la comparación no significa ignorar el aprendizaje que podemos obtener de otros, sino dejar de medir nuestro valor con su regla y empezar a usar la nuestra, que debe construirse con base en el autoconocimiento y el respeto propio. Y huir del victimismo no significa negar las dificultades reales, sino dejar de permitir que definan tu historia y tu identidad. Esta huida es un acto de coraje, porque implica enfrentarte a ti mismo sin máscaras, sin excusas, sin la ilusión de que alguien más es responsable de tus resultados. Y aunque suena duro, es liberador, porque solo cuando dejas de culpar a factores externos puedes tomar el control de tu vida. Y ahí es donde empieza el verdadero trabajo, el que transforma, el que te obliga a mirar al espejo con valentía y decir: yo soy responsable de mí, yo soy capaz de cambiar, yo puedo construir la vida que deseo. Por eso, te invito a que observes cuándo te comparas, qué emociones te genera y qué haces después, y que hagas lo mismo con los pensamientos victimistas, para que poco a poco te vuelvas un observador consciente de esas trampas y en lugar de caer en ellas, puedas elegir responder desde el poder personal, desde la autonomía, desde la decisión firme de no permitir que nada ni nadie te detenga, porque el camino de trabajar en ti no es una carrera contra otros, es una carrera contigo mismo, y el único enemigo real es la versión de ti que se resiste al cambio. Capítulo 9. El poder del entorno.
Cuando hablamos de crecimiento personal, muchas veces ponemos toda la responsabilidad en la persona, en su fuerza de voluntad, en su capacidad para cambiar, como si el entorno fuera un elemento neutro o irrelevante. Pero nada está más lejos de la realidad. El entorno es el terreno fértil donde creces o el desierto donde te marchitas, y aunque no siempre puedes controlarlo por completo, entender su poder es fundamental para trabajar en ti de manera efectiva. El entorno no solo es el espacio físico donde te encuentras, sino también las personas que te rodean, las conversaciones que escuchas, las influencias que recibes, las rutinas que tienes y hasta las emociones que se viven a tu alrededor. Todo eso se mezcla para formar un clima invisible pero palpable que afecta directamente tu motivación, tu energía, tus pensamientos y tus decisiones. Y el primer error que muchos cometen es pensar que pueden simplemente ignorar el entorno tóxico o desfavorable con pura fuerza de voluntad. Y aunque en algunos casos se puede hacer, esa lucha constante es agotadora y a largo plazo insostenible, porque el entorno es como el agua para una planta. Si no es adecuado, no importa cuán buena sea la semilla o cuántas ganas tengas de crecer, las posibilidades de florecer disminuyen. Por eso, el primer paso para aprovechar el poder del entorno es observarlo con honestidad, preguntarte qué partes de tu entorno te impulsan y cuáles te frenan, porque muchas veces estamos tan acostumbrados a ciertas dinámicas, a ciertas personas, a ciertos hábitos, que ni siquiera nos damos cuenta de cuánto nos afectan, y esa falta de conciencia hace que sigamos permitiendo influencias que nos limitan o dañan, ya sea por miedo a cambiar, por comodidad o por falta de claridad sobre lo que queremos realmente. Después de esa observación viene la decisión, y aquí es donde empieza el verdadero trabajo, porque modificar el entorno no siempre es fácil. Implica decir no a ciertas personas, salir de zonas de confort, establecer límites claros y, en algunos casos, tomar decisiones que pueden parecer duras pero necesarias para tu bienestar y crecimiento. Cambiar el entorno puede significar cambiar tu círculo social, limitar el tiempo que pasas en redes sociales o con personas negativas, organizar tu espacio físico para que sea un reflejo de tus metas, buscar ambientes que te inspiren y te reten, y también incluir rituales diarios que te conecten con lo que quieres ser. Lo más interesante es que al mejorar tu entorno, también mejoras tu diálogo interno y tu gestión de energía, porque son sistemas interconectados. Un entorno saludable nutre una mente positiva y una energía estable, y al contrario, un entorno tóxico alimenta dudas, estrés y agotamiento, creando un círculo vicioso difícil de romper. Por eso, trabajar en ti no es solo un asunto interno, es un equilibrio entre tu mundo interior y tu mundo exterior, y entender esa relación es clave para no desgastarte intentando cambiar cosas que no dependen solo de ti, y para enfocar tu energía donde realmente puedes influir, que muchas veces es en los límites que pones y las decisiones que tomas respecto a dónde y con quién estás. Pero también hay una dimensión más profunda en el poder del entorno. Tu entorno puede ser un espejo que refleja lo que eres y lo que crees, porque atraes personas y situaciones que están en sintonía con tu vibración emocional y mental. Y por eso, a veces, para cambiar el entorno externo, necesitas primero cambiar tu interior, porque cuando empiezas a crecer, a trabajar en ti con constancia, a cambiar tu diálogo interno, a cumplir pequeños compromisos y a gestionar tu energía, naturalmente empiezas a atraer un entorno más alineado, personas que te apoyan, oportunidades que antes no veías y espacios que antes parecían inaccesibles. Esto nos lleva a una conclusión poderosa. El entorno es un factor externo que influye, pero también es un reflejo de tu estado interno. Y si quieres que el cambio sea real y sostenible, tienes que trabajar ambos frentes, porque el uno sin el otro genera desequilibrios y frustraciones. Finalmente, entender el poder del entorno es también un llamado a la responsabilidad, porque aunque no puedes controlar todo lo que sucede a tu alrededor, sí puedes controlar a quién permites cerca, qué consumes mentalmente y cómo configuras tu espacio, y al hacerlo, te pones en una posición de poder donde el crecimiento deja de ser un acto solitario para convertirse en una experiencia acompañada, rica y mucho más posible. Así que hazte esta pregunta hoy. ¿Qué parte de tu entorno está alimentando la mejor versión de ti y qué parte está frenándola? Reconocerlo es el primer paso para elegir conscientemente dónde y con quién quieres estar, porque el poder del entorno puede ser tu mayor aliado o tu peor enemigo, y tú decides cuál quieres que sea.
Capítulo 10. El valor de la paciencia y la persistencia. En un mundo que parece girar cada vez más rápido, donde la inmediatez se ha convertido en la expectativa y donde la gratificación instantánea se busca en cada aspecto de la vida, cultivar la paciencia y la persistencia se ha vuelto no solo un desafío, sino una necesidad fundamental para quien quiere trabajar en sí mismo y lograr un cambio real y duradero. La paciencia es una virtud que parece olvidada, relegada a un segundo plano por la urgencia constante que nos empuja a querer resultados ahora, ya, sin importar los procesos ni las etapas. Y la persistencia es esa fuerza silenciosa que sostiene el esfuerzo cuando el entusiasmo inicial se desvanece y las dificultades comienzan a aparecer. Ambos, paciencia y persistencia, son como los dos lados de una moneda indispensable para el crecimiento auténtico, porque no hay transformación profunda sin tiempo ni sin la capacidad de resistir y seguir adelante pese a las adversidades. Para entender la importancia de la paciencia, primero hay que reconocer que el cambio verdadero no es una línea recta ni una curva suave, sino un camino lleno de altibajos, de avances y retrocesos, de momentos en que todo parece progresar y otros en que parece que nada ocurre, y es en esos momentos de aparente estancamiento donde la paciencia juega su papel esencial. Porque si te rindes demasiado pronto, nunca sabrás qué tan cerca estabas realmente. Y por otro lado, si aprendes a esperar con calma y confianza, te das el espacio para que los procesos internos se asienten y para que las pequeñas acciones acumuladas se transformen en resultados visibles y sólidos. La paciencia no es pasividad ni resignación, es una actitud activa que implica confiar en el proceso, en el tiempo necesario para que las semillas que has plantado germinen y crezcan, y esa confianza solo se logra cuando entiendes que todo lo que vale la pena requiere tiempo, esfuerzo y muchas veces incertidumbre, y que tratar de forzar o acelerar el proceso solo genera frustración y desgaste emocional. La persistencia, por su parte, es la fuerza que te permite mantener la dirección cuando los obstáculos aparecen, cuando el cansancio llega, cuando las dudas te asaltan y cuando las excusas se vuelven tentadoras. Es esa decisión firme y consciente de no abandonar tus compromisos, no importa lo difícil que se pongan las circunstancias. La persistencia es lo que convierte el intento en hábito, el hábito en rutina y la rutina en resultados concretos, porque sin esa constancia diaria, sin ese repetir una y otra vez incluso cuando no hay ganas, todo esfuerzo se disuelve en el olvido. Es importante comprender que paciencia y persistencia no son sinónimos de conformismo, no se trata de aguantar y resistir sin cuestionar, sino de saber cuándo continuar y cuándo ajustar el rumbo, cuándo ser flexible y cuándo ser firme. Y para eso es necesario desarrollar una gran autoconciencia y conexión con uno mismo, porque hay momentos en que la persistencia mal entendida puede convertirse en terquedad dañina y la paciencia mal aplicada en pasividad paralizante. La clave está en cultivar ambas con sabiduría, con equilibrio, con respeto por tu propio ritmo y por las señales que recibes, y también con la humildad de aceptar que algunas veces los tiempos no dependen solo de ti, que hay factores externos y ciclos naturales que no puedes controlar y que forman parte del proceso. Aprender a tener paciencia y persistencia es aprender a confiar en ti, en tu capacidad de sostener el compromiso más allá del impulso inicial y a valorar cada pequeño paso, porque ese es el verdadero secreto del cambio. No las grandes acciones aisladas, sino la suma de pequeñas acciones constantes realizadas con determinación y sin prisa, con la mirada puesta en un horizonte lejano pero siempre presente. Así que si hoy te sientes impaciente o tentado a abandonar porque los resultados no llegan rápido, recuerda que cada esfuerzo que haces se está acumulando, aunque no lo ves aún, que estás entrenando tu carácter, tu resiliencia, tu fortaleza interior, y que la paciencia y la persistencia no solo te llevarán a tus metas, sino que te convertirán en una persona capaz de enfrentar cualquier desafío con calma y confianza, porque el verdadero valor no está solo en el logro, sino en la persona que te transformas mientras lo consigues. Capítulo 11. Rompiendo con los malos hábitos. Los hábitos son la arquitectura invisible de nuestra vida diaria. Son esos patrones automáticos que definen gran parte de lo que somos y hacemos sin que tengamos que pensarlo conscientemente.
Y aunque muchos hábitos son útiles y nos ayudan a funcionar mejor, otros son auténticas cadenas que nos atan a versiones limitadas de nosotros mismos. Y romper con esos malos hábitos es una de las tareas más complejas pero necesarias cuando decides trabajar en ti. Lo primero que debes entender es que los malos hábitos no aparecen de la nada. Son respuestas aprendidas, soluciones temporales a problemas o emociones que no supimos manejar de otra forma, y por eso suelen estar profundamente arraigados en nuestras rutinas y emociones porque cumplen alguna función aunque no sea la mejor, ya sea calmar la ansiedad, evitar el aburrimiento, escapar de la realidad o llenar un vacío. Y reconocer esta verdad es clave para dejar de castigarte cuando fallas o sientes que no avanzas. Romper un mal hábito no es solo cuestión de fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad es limitada y se agota con el tiempo, sino de entender el contexto emocional y mental que lo sostiene y de crear nuevos caminos en tu cerebro que sean más saludables y sostenibles. Por eso, la reflexión que te propongo es mirar esos hábitos con curiosidad y sin juicio, preguntarte qué te aporta realmente, qué necesitas en esos momentos en que aparece el impulso y qué alternativa puedes construir que te ayude a satisfacer esa necesidad sin dañarte. Este proceso requiere paciencia, porque el cerebro prefiere la ruta conocida aunque sea dañina, porque es más seguro y menos costosa en términos de energía. Y abandonar un mal hábito es como dejar una vieja casa que, aunque rota o incómoda, era tu refugio. Y salir de esa casa implica miedo a lo desconocido, a la incomodidad de lo nuevo y al esfuerzo que se requiere para construir otra que te sirva mejor. Además, romper con un mal hábito implica una confrontación con tu propio ego, con esa parte interna que se resiste al cambio porque interpreta cualquier alteración como una amenaza. Y por eso, muchas veces sientes un tira y afloja interno, una batalla silenciosa entre el deseo de cambiar y la comodidad del status quo. Y entender esta dinámica te ayuda a ser más compasivo contigo mismo y a prepararte para no rendirte en los momentos difíciles. Otro punto clave es que los malos hábitos raramente se rompen en solitario, necesitan un entorno que los desincentive y unos nuevos hábitos que los sustituyan, porque dejar un espacio vacío sin algo que lo llene suele ser una invitación a caer de nuevo en la conducta anterior. Y aquí entra la importancia de construir hábitos positivos, de crear rutinas que te acerquen a lo que quieres ser y que ocupen el lugar que antes tenía lo dañino. Y aunque este proceso es lento y requiere esfuerzo, cada pequeño logro cuenta y se suma hasta convertirse en un cambio real. También es fundamental entender que las recaídas no son fracasos, sino parte natural del proceso de cambio, y que cada vez que caes tienes la oportunidad de aprender, de conocerte mejor y de fortalecer tu compromiso. Porque el cambio no es un camino lineal ni perfecto, sino una montaña rusa, donde lo importante no es no caer, sino levantarse cada vez con más fuerza y claridad. En este sentido, trabajar en ti mismo implica asumir la responsabilidad de tus hábitos sin culpas ni justificaciones, aceptando que son elecciones, aunque muchas veces inconscientes, y que tienes el poder de transformarlas, no por presión externa o por la mirada de otros, sino por amor propio y por el deseo genuino de ser mejor cada día. Romper con los malos hábitos también te permite recuperar tiempo, energía y autoestima, porque cada hábito negativo consume recursos internos que podrían estar dedicados a tu crecimiento, y al liberarte de ellos, te abres a una vida más consciente, plena y alineada con tus valores y metas. Finalmente, este capítulo es una invitación a mirar tus hábitos no como enemigos a vencer, sino como señales que te indican qué áreas de tu vida necesitan atención, cuidado y transformación, y a caminar con paciencia, persistencia y amor en este proceso que, aunque desafiante, es uno de los caminos más poderosos para obligarte a trabajar en ti y descubrir tu verdadero potencial. Capítulo 12. Aprender a decir no. Decir no es, quizás, una de las habilidades más poderosas y liberadoras que puedes desarrollar en tu camino de crecimiento personal.
Sin embargo, también es una de las más difíciles de poner en práctica, porque la mayoría de las personas han sido socializadas para complacer, para evitar conflictos, para priorizar las necesidades y expectativas de otros por encima de las propias, y esa dificultad para decir no se convierte en una cadena invisible que limita el tiempo, la energía y la autenticidad con la que puedes trabajar en ti mismo. Aprender a decir no no significa simplemente rechazar ofertas o invitaciones, sino poner límites claros que protejan tu bienestar, que te permitan enfocar tu atención en lo que realmente importa y que te ayuden a respetar tu espacio físico, emocional y mental. El primer paso para entender la importancia de decir no es reconocer que cada vez que dices sí a algo que no quieres o que no te conviene, estás diciendo no a ti mismo, a tus necesidades, a tus objetivos y a tu crecimiento. Esta dinámica es sutil pero poderosa, porque muchas veces la presión social o el miedo a decepcionar nos llevan a aceptar compromisos que terminan drenando nuestra energía y dispersando nuestro enfoque, y el resultado es un desgaste silencioso que afecta tu capacidad para trabajar en ti con la profundidad y constancia que se requiere. La dificultad para decir no está ligada a muchos miedos: miedo al rechazo, miedo a la soledad, miedo a parecer egoísta, miedo a perder oportunidades. Y aunque estos miedos son comprensibles, también son limitantes, porque vivir desde el miedo a perder o a ser juzgado es renunciar a la libertad de elegir lo que es mejor para ti y tu proceso. Al aprender a decir no, empiezas a recuperar esa libertad y a construir una relación más sana contigo mismo, basada en el respeto, la autenticidad y la responsabilidad. Es importante entender que decir no no es un acto de egoísmo, sino de amor propio, y que cuando pones límites claros, en realidad estás enseñando a otros cómo quieres que te traten, y ese respeto mutuo es la base para relaciones más genuinas, equilibradas y sostenibles. Además, al decir no, abres espacio para el sí verdadero, ese que nace de la elección consciente y que tiene fuerza porque está alineado con tus valores y prioridades. En la práctica, aprender a decir no requiere valentía y práctica, porque desafía patrones culturales y personales que se han construido durante años, pero cada vez que eliges decir no con respeto y claridad, fortaleces tu autonomía y tu autoestima. También implica aprender a manejar la incomodidad que puede generar en ti y en otros, porque decir no no siempre es agradable, pero a largo plazo es más sano que decir sí por obligación y luego cargar con resentimiento o frustración. Otra dimensión importante de este aprendizaje es reconocer que decir no no es un acto aislado, sino parte de un proceso más amplio de autoconocimiento y gestión emocional, porque para poner límites efectivos, primero necesitas saber qué quieres, qué necesitas y qué estás dispuesto a aceptar o no en tu vida. Esto implica desarrollar una escucha interna profunda y sincera, y estar dispuesto a respetar esa voz interna incluso cuando vaya en contra de las expectativas externas. Además, decir no también te ayuda a manejar mejor tu tiempo y tu energía, porque te permite priorizar tus objetivos y compromisos y evitar la dispersión y el agotamiento que provienen de querer complacer a todos. En ese sentido, decir no es un acto de sabiduría y estrategia que te acerca a la persona que quieres ser y a la vida que quieres construir. Finalmente, aprender a decir no es un regalo que te haces a ti mismo y a quienes te rodean, porque te permite construir relaciones más auténticas y respetuosas, vivir con mayor coherencia y libertad y avanzar con más fuerza y claridad en tu trabajo personal. Y aunque el camino no es fácil, cada no que dices con honestidad y amor propio es un paso más hacia tu crecimiento y tu bienestar. Capítulo 13. La importancia del autocuidado. En el viaje de trabajar en ti mismo, el autocuidado aparece muchas veces como una palabra de moda o como una simple recomendación más, pero en realidad es uno de los pilares más profundos y esenciales para sostener cualquier proceso de cambio, crecimiento o transformación personal. El autocuidado no es un lujo ni un capricho. Es una necesidad fundamental que, cuando se practica con conciencia, se convierte en el terreno fértil donde tu bienestar físico, emocional y mental puede florecer.
Y sin ese cuidado, cualquier intento de mejora o evolución está condenado a ser frágil y efímero. La importancia del autocuidado radica en que somos seres integrales, donde cada dimensión, cuerpo, mente y espíritu, se interrelacionan y se afectan mutuamente, y descuidar una de ellas es poner en riesgo todo el equilibrio. Muchas veces, en el afán de avanzar, de ser productivos o de cumplir con las expectativas propias o ajenas, sacrificamos el tiempo y la energía que necesitamos para descansar, para nutrirnos, para conectar con nosotros mismos. Y esa acumulación de descuidos termina manifestándose en agotamiento, frustración, desconexión y en última instancia en la pérdida de la motivación para seguir trabajando en ti. El autocuidado empieza por reconocer que no eres una máquina ni un recurso inagotable, sino un ser humano con límites y necesidades, y que respetar esos límites no es señal de debilidad, sino de sabiduría y amor propio. Implica aprender a escucharte, a atender las señales que tu cuerpo y tu mente te envían, y a responder con acciones que te ayuden a recuperar energía, a equilibrar emociones y a cultivar la paz interna. Además, el autocuidado no es solo algo físico, como dormir bien, comer saludable o hacer ejercicio, aunque esas son piezas cruciales, sino también emocional y mental. Cuidar de tus pensamientos, de tus emociones, de los mensajes que te dices a ti mismo y protegerte de influencias negativas o tóxicas. Significa también dedicar tiempo a actividades que te nutren, que te inspiran, que te conectan con tu esencia y con lo que te hace sentir vivo. Porque trabajar en ti no es solo un ejercicio de disciplina o de rendimiento, sino un acto de amor y de conexión profunda contigo mismo. A menudo se confunde autocuidado con egoísmo, pero esa es una falacia que limita nuestro crecimiento, porque cuidar de ti no solo te beneficia a ti, sino también a quienes te rodean, ya que una persona equilibrada y nutrida puede ofrecer lo mejor de sí misma, mientras que una persona agotada o desconectada solo puede dar restos y resentimiento. Por eso, el autocuidado es también una forma de responsabilidad social y emocional, una manera de estar presente y disponible para los demás desde un lugar auténtico y saludable. Practicar el autocuidado requiere un compromiso consciente y constante, porque vivimos en una cultura que premia la aceleración, la productividad y la autoexigencia extrema, y que muchas veces desvaloriza el descanso, la pausa y el disfrute. Y para contrarrestar esa presión, es necesario construir hábitos que te ayuden a reconectar con tus necesidades reales y a respetar tus tiempos. Esto puede implicar aprender a decir no, a poner límites, a crear espacios de silencio y tranquilidad, a incorporar prácticas como la meditación, la respiración consciente, el contacto con la naturaleza o cualquier actividad que te ayude a recargar y equilibrar tus energías. El autocuidado también es una invitación a la autoindagación y al autoconocimiento, porque para cuidarte bien necesitas saber qué es lo que realmente necesitas en cada momento. Y eso solo se descubre con la práctica de la atención plena y la honestidad contigo mismo. Finalmente, la importancia del autocuidado es una llamada a transformar la manera en que te relacionas contigo mismo, pasando de la exigencia y la crítica constante a la compasión, la aceptación y el respeto profundo. Porque trabajar en ti es un proceso que requiere paciencia, cariño y una conexión sincera con tu humanidad. Y solo desde ese lugar puedes construir una vida auténtica, plena y sostenible. Así que hoy, haz una pausa, respira y pregúntate, ¿cómo me estoy cuidando realmente? ¿Qué puedo hacer hoy para nutrir mi cuerpo, mente y alma? Porque ese cuidado es el cimiento invisible sobre el que se edifica todo el trabajo que haces en ti y es el acto de amor más profundo que puedes darte en este camino de transformación. Capítulo 14. Construyendo disciplina sin sacrificio. Cuando pensamos en disciplina, a menudo nuestra mente se llena de imágenes de rigidez, sacrificio y esfuerzo extremo, como si la disciplina fuera sinónimo de privación, castigo o restricción, y esto puede generar rechazo o miedo, porque nadie quiere sentir que su vida se convierta en una cadena de obligaciones insoportables. Sin embargo, construir disciplina no tiene por qué ser un proceso doloroso ni agotador, sino todo lo contrario.
La verdadera disciplina nace del amor propio, de la claridad interna y de un compromiso consciente con lo que realmente valoras. Y cuando esa conexión está presente, la disciplina se convierte en un aliado poderoso y amable que te guía hacia tus objetivos sin sacrificar tu bienestar ni tu felicidad. Para entender cómo construir disciplina sin sacrificio, primero es necesario desmontar la idea equivocada de que la disciplina es un esfuerzo titánico que solo los más fuertes pueden sostener, porque esa visión no solo es limitante, sino que también es falsa. La disciplina auténtica es un músculo que se entrena con práctica constante, con paciencia y con estrategias que respetan tu naturaleza humana, tu ritmo y tus necesidades, y que no te obligan a ir contra ti mismo, sino a ir de la mano con tu esencia. Esto implica reconocer que la disciplina no es un destino, sino un camino, y que en ese camino habrá días buenos y días difíciles, momentos en que la motivación fluye y otros en que parece desaparecer, y que la clave está en aprender a sostener el compromiso incluso cuando no hay ganas, sin castigarte ni juzgarte, sino con comprensión y flexibilidad. Una forma efectiva de construir disciplina sin sacrificio es transformar la relación que tienes con tus objetivos y tus hábitos, haciéndolos significativos y alineados con lo que realmente quieres, y no con lo que otros esperan de ti o con lo que crees que deberías hacer. Cuando un hábito nace de una elección genuina, de un deseo auténtico, la energía para mantenerlo se multiplica, porque ya no es una obligación impuesta, sino una expresión de tu identidad y tu propósito. Además, es fundamental diseñar sistemas y rutinas que te faciliten el camino, creando ambientes que te apoyen y eliminando obstáculos que te tienten a abandonar, porque la disciplina se fortalece cuando reduces la fricción y haces que lo que quieres hacer sea lo más fácil y natural posible. Esto no significa que no habrá esfuerzo, sino que el esfuerzo estará bien dirigido y será sostenible, evitando el desgaste y el agotamiento que provienen de intentar ir siempre al máximo o de querer cambiar todo de golpe. Otro aspecto esencial para construir disciplina sin sacrificio es la gestión emocional, porque muchas veces abandonamos nuestros compromisos no por falta de voluntad, sino porque no sabemos cómo manejar el estrés, la frustración o la ansiedad que surgen en el proceso, y aprender a reconocer, aceptar y canalizar esas emociones de forma saludable es clave para mantenernos en el camino con equilibrio y serenidad. La disciplina amable también incluye la capacidad de adaptarnos, de ser flexibles y de ajustar nuestros planes cuando las circunstancias cambian o cuando nos damos cuenta de que algo no funciona. Porque la rigidez extrema no solo es insostenible, sino que puede llevar a la desmotivación y al abandono. Por último, construir disciplina sin sacrificio es un acto de respeto hacia ti mismo, un reconocimiento de que tu bienestar integral es tan importante como tus metas y que el camino hacia el crecimiento no debe ser un castigo sino una aventura que te enriquece y te fortalece en todos los sentidos. Es posible ser disciplinado y vivir con alegría, pasión y equilibrio, y esa es la disciplina que te invito a cultivar en este capítulo, porque solo así podrás sostener el trabajo en ti con constancia, amor y eficacia, y alcanzar tus objetivos sin perder lo más valioso, tu salud, tu felicidad y tu libertad interior. Capítulo 15. Aprendiendo a gestionar el fracaso. El fracaso es uno de los temas más universales y al mismo tiempo más temidos en la experiencia humana. Desde pequeños, la sociedad nos ha enseñado a evitarlo a toda costa, a verlo como un signo de incompetencia, de debilidad o de falta de valor. Y por eso, muchas veces reaccionamos al fracaso con miedo, vergüenza o culpa. Sin embargo, cuando decides trabajar en ti, entender y transformar tu relación con el fracaso, se vuelve una de las tareas más poderosas y liberadoras que puedes emprender, porque el fracaso no es el enemigo, sino un maestro silencioso que te ofrece las lecciones necesarias para crecer y evolucionar. Aprender a gestionar el fracaso no significa simplemente aceptarlo con resignación, sino integrarlo como parte fundamental del proceso de cambio y desarrollo personal, reconociendo que sin fracaso no hay aprendizaje real, ni transformación profunda. El fracaso te confronta con tus límites y con tus expectativas, te invita a mirar con honestidad qué funcionó, qué no y por qué,
y te desafía a salir de tu zona de confort para explorar nuevos caminos, nuevas estrategias y nuevas versiones de ti mismo. Uno de los primeros pasos para gestionar el fracaso es cambiar la narrativa interna que tienes sobre él. En lugar de verlo como una derrota definitiva, empezar a verlo como un punto de inflexión, como una oportunidad para replantear, para ajustarte. Esta transformación mental es fundamental, porque las palabras y pensamientos que eliges para hablarte a ti mismo moldean tus emociones y tus acciones, y un enfoque compasivo y constructivo puede marcar la diferencia entre rendirte o seguir adelante. Además, gestionar el fracaso implica aprender a separar tu identidad de tus resultados. Fallar en un proyecto, en una meta o en una relación no te convierte en una persona fallida, sino en alguien que está en el camino del aprendizaje, con todas las dificultades y desafíos que esto implica. Reconocer esta distinción te ayuda a mantener la autoestima y la confianza necesarias para continuar trabajando en ti sin sabotearte ni perder el enfoque. Otro aspecto importante es la resiliencia, esa capacidad de levantarte una y otra vez después de caer, de encontrar fuerzas en la adversidad y de mantener la esperanza incluso cuando todo parece complicado. La resiliencia no es algo que se tiene o no se tiene, sino una habilidad que se puede cultivar y fortalecer con práctica, con apoyo y con la decisión de no rendirte. Para esto, es útil rodearte de una red de apoyo, de personas que te inspiren y te acompañen, y que te ayuden a ver el fracaso desde otra perspectiva, más amable y motivadora. Aprender a gestionar el fracaso también requiere de la aceptación, esa actitud de permitir que las cosas sean como son sin luchar contra la realidad ni negarla, porque la resistencia solo aumenta el sufrimiento y la frustración. Aceptar el fracaso es reconocer que forma parte del camino, que no eres perfecto y que está bien equivocarse, siempre y cuando estés dispuesto a levantarte y seguir intentando. Esta aceptación abre espacio para la creatividad y la innovación, porque cuando no te obsesionas con el resultado perfecto, te permites experimentar, probar y equivocarte, y así descubres soluciones y aprendizajes que de otra manera serían inaccesibles. Además, gestionar el fracaso implica aprender a celebrar los pequeños avances y los intentos, no solo los éxitos, porque cada paso que das, aunque no sea perfecto, es un movimiento hacia adelante y un testimonio de tu compromiso contigo mismo. Esta mentalidad te ayuda a mantener la motivación y a reducir el miedo a fracasar, porque sabes que el valor está en la acción y no solo en el resultado. Finalmente, aprender a gestionar el fracaso es aprender a amarte en todas tus versiones, a reconocer que el camino del crecimiento no es lineal ni perfecto, sino un entramado de caídas, levantadas, aprendizajes y transformaciones, y que en esa dinámica está la verdadera esencia del trabajo en ti. Cuando abrazas el fracaso como parte de tu historia, te liberas del peso de la perfección y te abres a una vida más auténtica, valiente y plena, donde cada experiencia, sea buena o mala, contribuye a tu evolución y a tu felicidad. Capítulo 16. Celebrando tu progreso y preparando el futuro. En el recorrido de trabajar en ti mismo, a menudo nos concentramos en las metas que aún no hemos alcanzado, en los cambios que faltan por hacer o en las dificultades que quedan por superar, y en ese proceso podemos olvidar algo fundamental: celebrar lo que ya has logrado. Celebrar tu progreso no es un acto superficial o egoísta, sino un reconocimiento profundo y sincero de tu esfuerzo, tu valentía y tu compromiso con tu crecimiento. Es una forma de honrar el camino recorrido, de nutrir tu autoestima y de alimentar la motivación para seguir adelante con energía renovada. Tomarte el tiempo para mirar hacia atrás y apreciar todo lo que has avanzado te permite conectar con el sentido y el valor de tu trabajo interno y evitar caer en la trampa de la autocrítica constante que puede generar frustración, agotamiento y desaliento. Además, celebrar el progreso es un acto de amor propio que te recuerda que mereces reconocimiento y que tu esfuerzo vale la pena, independientemente de si aún no has alcanzado todos tus objetivos o si el camino sigue siendo desafiante.
Esta celebración puede tomar muchas formas, desde un momento de reflexión tranquila hasta compartir tus logros con alguien de confianza o premiarte con algo que disfrutes y que te haga sentir bien. Lo importante es que sea un acto auténtico que te conecte con la satisfacción interna y te impulse a seguir caminando. Al mismo tiempo que celebras tu progreso, es esencial preparar el futuro con una mirada clara y flexible. Trabajar en ti no es una meta estática, sino un proceso continuo que requiere adaptación, aprendizaje y ajuste constante. Por eso, preparar el futuro implica revisar tus objetivos, tus estrategias y tus prioridades, y estar dispuesto a evolucionar con la experiencia y con las nuevas circunstancias que la vida presenta. Este balance entre celebrar lo que has hecho y abrirte a lo que viene te ayuda a mantener un equilibrio sano entre el orgullo por tu camino y la humildad para reconocer que siempre hay espacio para crecer. Preparar el futuro también significa cuidar tu visión personal, mantener viva la conexión con tus sueños y propósitos más profundos, porque esa visión es el faro que guía tus pasos en medio de la incertidumbre y las dificultades. Al mantener tu mirada en lo que quieres construir, fortaleces tu motivación y tu resiliencia y te conviertes en el arquitecto activo de tu vida. Además, preparar el futuro requiere cultivar una actitud de aprendizaje continuo, donde cada experiencia, cada desafío y cada logro se convierten en fuentes de sabiduría que enriquecen tu camino. Esta mentalidad abierta te permite enfrentar los cambios y las dificultades con mayor flexibilidad y creatividad, y te ayuda a no quedarte estancado en viejas formas o patrones que ya no te sirven. También implica rodearte de apoyos y recursos que te acompañen en el proceso, desde personas que te inspiren y te acompañen hasta herramientas, hábitos y espacios que favorezcan tu bienestar y tu desarrollo. Finalmente, celebrar tu progreso y preparar el futuro es un acto de gratitud profunda contigo mismo, un reconocimiento de tu valor, tu esfuerzo y tu capacidad de transformación. Es aceptar que el trabajo en ti es un regalo que te haces cada día y que cada paso, por pequeño que sea, te acerca más a la vida plena, auténtica y consciente que mereces. Así, al cerrar este libro, te invito a que honres tu camino con celebración y a que sigas adelante con confianza y amor, porque el mejor proyecto que puedes emprender siempre eres tú. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.